Haciendo reflexiones un poco más profundas sobre la naturaleza, nos podemos dar cuenta que los científicos han contemplado organismos vivientes en forma sólida, que contienen gases y contienen líquidos. Mucho tiempo se consideraba que los organismos vivos necesitaban tener forzosamente la membrana celular para poder considerarse como organismos vivos. Pero pasando el tiempo se ha descubierto que existen otras formas de vidas mucho más variadas, por ejemplo los micoplasmas, que son organismos, digamos, que no poseen una pared celular, sin embargo son organismos vivos. Organismos como, por ejemplo, nanovirus, que son prácticamente granulaciones moleculares, son organismos de muy pequeño tamaño, sin embargo, uh, poseen la capacidad de vida inteligente, se pueden multiplicar, se reagrupan, se agrupan, se propagan, o sea, dan señales de todas las características principales que se consideran como vida. Dentro de estas consideraciones no se ha mencionado solo en algunas en breves ocasiones en la historia de la ciencia biológica la posibilidad de que existan organismos constituidos por gases, quiere decir, cuya constitución sería gaseosa. O sea, son organismos que viven fuera de las dimensiones conocidas ópticas. Y ahí tenemos que corregir, digamos, algunos conceptos básicos que se formularon en la época de Pasteur, quien consideraba las características ópticas como las definitorias de un organismo vivo. Quiere decir que para que un organismo vivo pudiera ser considerado como tal, debería haberse podido ver. En ese sentido, la vida como la conocemos es solamente una fracción de la vida, una fracción de lo que podemos observar y ver por medio de algunos instrumentos científicos, ya sea microscopios ópticos y después microscopios electrónicos, pero eso desde luego no significa que esos son los, digamos, límites de la vida. Y Antoine Béchamp habla sobre otras formas de vida, sobre los microcimas, que son una especie de átomo básico, digamos, de la vida. Son organismos minúsculos vivientes que se pueden ver en ciertas condiciones ópticas y que son mucho más chicas que la bacteria, más chica, incluso más chica que algunos virus. Y por esto algunos científicos los consideran como nanovirus. Estas minúsculas formas de vida parecen que son indestructibles, no se pueden destruir, se encuentran incluso en piedras, se encuentran en piedras volcánicas, quiere decir que tienen una alta resistencia a la radiación, a la temperatura, a presión, y sobreviven de alguna manera. Cuando hablamos sobre la posibilidad de que el hombre destruye la, la vida en el planeta, muy probablemente deberíamos considerar que el que se ve más vulnerable en esta situación es el propio hombre, pero la vida desde luego difícilmente va a poder ser destruida porque esta precisamente se basa en formas de vida todavía poco estudiadas, poco conocidas, que tienen alta resistencia y que simplemente rebrotaría de nuevo estando o no el hombre en el planeta. Estas consideraciones son importantes porque cuando hablamos sobre la vitalidad, hablamos sobre la salud, hablamos sobre la progresión vital de las plantas, debemos definir esa a base de fundamentos
de la vida propia, quiere decir que no podemos hablar sobre organismos vivos y definir su vitalidad si no sabemos cuál es el origen de la vida, cómo se origina la vida, cuál es el, digamos, el átomo de la vida, cuál es la base, el fundamento. Y esa se encuentra precisamente en las nuevas comprensiones de los organismos vivientes que pueden escapar o pueden estar totalmente alejados de la dimensión óptica o de la dimensión observable, y en este momento pues entraríamos más bien en un campo nuevo, en un campo de una biología cuántica o como quieran llamarlo, digamos, sería un campo de estudio de los organismos vivos no visibles. Muy probablemente algunos de ellos existen también en forma gaseosa. No hay razón por qué pensar que la vida no debe ser o no puede ser en forma gaseosa si conocemos organismos, digamos, que tienen una forma semilíquida sin membrana celular. Y entonces, dentro de este marco, digamos, teórico, existe la posibilidad de que existen también otras formas de la vida pues, que se escapan a esta dimensión óptica y desde luego también a la dimensión tempoespacial que conocemos, si la definimos como tres dimensiones espaciales y una de tiempo. Entonces, fuera de estas cuatro dimensiones, desde luego también puede existir formas de vida que probablemente experimentamos, pero desconocemos y no sabemos exactamente cuáles son sus fundamentos.